Buenas Hola. tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, queda deshabilitada la sala de espera. Si tienen acceso ustedes ahí y pueden ir chequeando, en el aula a ustedes les quedan dentro de la pestaña de contenido, unidades temáticas. Tienen a la pestaña de forma y contenido, el ebook de presentación y el capítulo específico del capítulo 9 de una estética de forma y contenido. Tienen también el capítulo 3 de una estética de la teoría de las dos vertientes, el ebook reponiendo un poco lo de la clase que vimos con todos los ejemplos, y en el último, que es el de prehistoria, tienen primero la clase de la titular, la presentación, que ahora lo vamos a recorrer un poco para repasarlo y por si tienen dudas, de la titular, que es del 2020, si no me equivoco. El ebook de la presentación de la clase que dio la semana pasada María Nidia, y a su vez tienen, bueno, no leí en los temas anteriores, en casi todos hay material complementario. En este caso, Analía les dejó una serie de enlaces del arte prehistórico, de la cueva de las Cox, de la cueva de Altamira, una película que hizo Herzog sobre la cueva de Chauvet en Francia, y varios documentales más de la Edad de Piedra, en particular un link ampliando sobre los quipus que vamos a ver ahora, que es una de las protoescrituras, y después tienen a su vez los capítulos de la bibliografía básica de Hauser, Gombrich, Mujor, como para descargarse el material. La primer presentación, bueno, no la voy a abrir en formato ebook, prefiero, a ver, acá tengo la presentación de la... Comparto pantalla y vemos rápido esta...
lo que le queda a ustedes esta es la presentación de la titular sobre la prehistoria, que en realidad los ubica más, tiene una serie de cuadros, algunos más segmentados en cuanto a información que otros, para comprender este periodo de la prehistoria y las divisiones clásicas de paleolítico, mesolítico, neolítico, fundamentalmente, y la división entre lo que sería esa edad de piedra completa de paleolítico neolítico y la edad de los metales, en este caso. En otras pantallas tiene también datación un poco más precisa respecto de estos periodos. No es la intención para nada de que se tengan que acordar absolutamente de todo esto, sino más que nada las características fundamentales de este paso, fundamentalmente de que se habló la semana pasada, de paleolítico a neolítico. También tienen una serie de descripciones respecto de las distintas producciones y características de cada uno de estos, entre la edad de piedra, donde lógicamente que hay muy poca producción en relación a lo que se va a ir haciendo después. De qué manera a partir de la producción se van dando estas primeras realizaciones de armamento, y respecto específicamente de lo que a nosotros nos interesa a nivel de comunicación, hay una serie de punteos fundamentalmente. Les recordamos que la idea de estos ebooks para nada es material que ustedes leyéndolo les va a servir como forma completa de material para rendir el examen, sino más que nada como guías de lectura, como para poder saber a qué le ponen énfasis respecto del material que se les está dejando como bibliografía básica. En este caso sí, las características que planteábamos la semana pasada cuando les daba la clase Marianidia respecto de esta proyección de pensamiento mágico que un poco se manifestaba a partir de esta simbología un poco del realismo enfatizado en cuanto a las características que tenían que ver con los animales, con tratar de proyectar de alguna manera las intenciones de una casa que sea proveedora de carne, o el debilitamiento de las piernas en cuanto a debilidad del animal, etc. En cuanto al soporte, todo este periodo comprende más que nada, por lo menos lo que nos ha quedado como hallazgo, fundamentalmente la pintura rupestre y los pigmentos por esencia utilizados, obviamente que tenían que ver con estos materiales de origen vegetal y animal, y las técnicas, aparte de ese estarcido clásico que nosotros podemos verlo, por ejemplo, acá en el país, en las cuevas de las manos, que era directamente soplar la pintura bloqueándola con las manos. Esto se repite en varios lugares del mundo. Estas imágenes de bulto como escultura móvil o transportable por esta condición todavía hasta que llegara un sedentarismo, esta vida nómade de estar trasladándose, que hacía que esto sí o sí tuviera esas dimensiones como para poder transportarse. En cuanto a las características de estas imágenes de bulto, ya dijimos que estas Venus tenían estas características de estar
en forma primaria, ponderando de alguna manera las condiciones femeninas de la maternidad, del amamantamiento, de la procreación como básico. Todas las imágenes de bulto, fundamentalmente estas Venus, y después algunos otros símbolos que tenían que ver más que nada con esta jerarquía en la tribu de instancias de poder, a modo de símbolos fálicos. Tienen, insisto, este punteo como para ir recorriendo un poco la bibliografía y ayudándose un poco con esto, sin intención de que tengan que, no va a haber preguntas específicas respecto de dataciones o características tan particulares, sino más que nada las características generales. Recorro rápido lo que ustedes tienen en el ebook, que fue un poco lo que, junto con la parte de pensamientos, se vio esta semana pasada. Acá tienen más material que tiene que ver con la parte de economía y producción. No sé si alguno de ustedes ya había recorrido estos ebooks o ni habían incursionado. Sí, yo estuve viendo hasta una página antes que esta, creo. Estuve viendo algo. Bueno, cuando se llega al sedentarismo, por supuesto que empiezan a quedar estos rastros de acuerdo a los distintos lugares, las aldeas como lugares de establecimiento de estas tribus, aunque no se abandona el tema de la caverna, lógicamente. Ya en Neolítico, la semana pasada, les mostró Marianidia esta geometrización y síntesis que se produce, y en particular en la parte, llamémosle como nacimiento casi de la arquitectura, se dan por un lado estos construcciones de megalitismo que toman diferentes nombres, el dolmen como la estructura básica trilítica de piedras sosteniendo alguna que actúa como una especie de techumbre, a diferencia del menhir, por ejemplo, que es una especie de monolito directamente instaurado en el suelo y que se encuentra en distintos lados, particularmente en el caso de estructuras muy, muy grandes como en las Islas Británicas, que aparecen estos sistemas que pueden encontrar una cantidad de especulaciones respecto de su uso del momento. Se supone que en realidad aparecen estas grandes construcciones con fines que tienen que ver con la observación de los astros y un poco hacer de aquellos que se aventuraban en ese pensamiento mágico que señalaban la semana pasada, y que se hablaba de estos chamanes capacitados para, a partir de estas asociaciones de causa y efecto, plantear esta sabiduría, entre comillas, respecto de lo que podía pasar. No tienen específicamente marcada la bibliografía, que es aquella que les queda segmentada un poco por capítulos para el recorrido de este material. Y por otro lado, en el caso de
En un segundo que voy a buscar el... específicamente como una mirada ya poniendo un poco la lupa respecto de lo que va a ser los orígenes de la escritura, que en realidad escritura en el sentido propio de la palabra corresponde temporalmente a lo que nosotros vamos a ver en Historia 1, pero hay una instancia formativa previa que denominamos como protoescrituras, que en realidad también, si bien no va a ser tema de examen, se los vamos a dejar disponible en formato ebook para que también les quede. Muestro nada más que algunas imágenes respecto, antes de mostrarles esto. ¿Tienen dudas? Algunas, sea de lo de la clase pasada, ya que está María Niebla disponible, de lo de la semana pasada, o aquellos que se hayan aventurado a leer algo de estos temas, o este ebook de la titular que vimos recién, que tengan consultas. Sí, yo tengo una, pero la tengo que encontrar todavía. La ¿Tenés tenía que encontrar anotada. la duda, la pregunta, Sí, la anotaste y la extraviaste? sí, la tengo justo en el texto. Hay una parte que no me había quedado clara lo que quería decir. Bueno. Eh, bueno, no ¿De la qué, encuentro, pero estaba de qué relacionado texto estás hablando? el de Historia Social de la Literatura y el Arte de Hauser, capítulo 1 y 2. A ver, lo voy buscando. Si querés vos buscar mientras la duda. Sí, no, creo que era en este. De que en una parte es como que siempre están hablando del naturalismo y el otro que no tengo ahora presente el nombre, pero que va como por lo de ya empezar a geometrizar las cosas, las formas y hacerle más síntesis. Pero hay una parte en donde se nombra otro más, que como que ahí me perdí porque no entendía de dónde había salido el otro. ¿Otro No sé qué? si, o sea, ay, espérate. No, tranqui, búscalo. Después, si no, lo miramos Sí, más si no lo tranquilo. anoto, lo dejo en el chat, porque lo tengo que encontrar, digamos. Sí, Los dos sí, que tranqui. ¿cuáles son? Si los podés mencionar de vuelta. Naturalismo, dijiste. Y Sí, el del naturalismo, el naturalismo imitativo, y el otro estaba el de geometría, era algo bueno, con geometría. no importa Discúlpame que el no me sé los nombre, pero nombres. vos entendés por lo menos para todos, ¿entienden esto cuando estaba hablando de naturalismo imitativo? Que siempre estamos hablando de un referente existente, sea una escultura de bulto, sea una representación gráfica, en este caso casi todos de lo que estamos hablando de imagen, estábamos hablando como soporte, la misma piedra o el mismo soporte de la caverna. Cuando estamos hablando de figuración imitativa, estamos hablando de la representación que tiene un referente en la naturaleza, tomemos árbol o animal que sea, y se dibuja teniendo como referente aquello que observamos y hacemos el trazado, en este caso del dibujo. En la medida que esto se empieza a sintetizar, y nosotros si hoy hacemos, llévenlo a hoy para que lo entiendan, digamos, si hacemos un circulito y hacemos quizás una línea como si fuera tronco, como esquema, una cantidad de nosotros estaría quizás entendiendo que eso es árbol, el dibujo de un Ah, árbol.
Pero en realidad ningún árbol miméticamente en la realidad se compone de un círculo y un trazo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abstrayendo síntesis mediante, geometrizando eso, buscando la forma esencial que de alguna manera representa, cuando nosotros vimos forma y contenido, estábamos hablando de, hacíamos justamente esta división, el contenido sería árbol, la forma va cambiando porque lo podemos dibujar con todas sus hojitas o podemos dibujarlo sintéticamente con un esquema como un pictograma que lo resuelve desde una síntesis. Obviamente que estamos apelando a una abstracción de representar follaje de árbol, por ejemplo, con un círculo y el tronco simplemente con un trazo. No importa el nombre que un autor particular utilice, si ustedes el concepto en cuanto a proceso de este carácter imitativo de un referente existente en la naturaleza que yo puedo observar y represento a partir de un rasgo determinado, en el caso de que nosotros vimos en estos larguísimos tiempos, pero proceso, cuando se estaba hablando de una geometrización, una síntesis, una economía de la forma, lo que se estaba haciendo es ese proceso de abstracción del detalle particular, de la copia fiel de la realidad, en relación a un esquema que lo esté representando. No sé si después seguí buscando el nombre, este tercero que vos te confundís, pero en realidad lo que tienen que tratar de entender independientemente, no es que le pueden poner cualquier nombre, cuando estoy hablando de economía formal, de síntesis y de geometrización, estoy hablando un poco de lo mismo, pero no invento otro término. Digamos, ustedes tienen la libertad de expresarse y poder, en la medida que no guitarreen, digamos, de inventar un concepto que ya sea contradictorio a esto. Pero cuando estamos hablando de naturalismo, se está hablando de copia, en la medida que la técnica y la destreza de aquel que lo haga te lo permita, de copia fiel de la realidad, de lo que nosotros, esta realidad entre comillas, que es lo que estamos percibiendo a través de nuestra vista. Estamos representando, haciendo una imagen, una copia de aquellos que vemos. En la medida que hay más iconicidad, digamos, sería el término preciso que ustedes, por lo menos en las morfologías, van a dar, es decir, máxima capacidad icónica, hoy tenemos en qué, con la fotografía. Por ejemplo, la fotografía a color que nos va a copiar todo el detalle de aquello que vemos. Va a ser tan fiel que vamos a tener todo ese detalle, o una pintura hiperrealista, por ejemplo. Eso sería el máximo grado de iconicidad. Ahí lo que tenemos es un referente físico, real, que nosotros podemos acceder con la vista y con los sentidos. Cuando estamos representándolo y recorremos un proceso gradual de síntesis, estamos abstrayendo la forma, estamos economizando elementos. Y no debería confundirte un término a la medida que vos entiendas ese concepto, cómo se va dando. Sí, es que sí, yo había entendido que había dos nomás. Y cuando leí lo de era animismo la palabra, que en una parte lo nombran como si fuese algo aparte, pero dentro de lo que era el geometrismo, como que me quedé pensando porque no recordaba en qué parte antes lo habían nombrado. Pero ahí, Claro, por lo que veo, ahí es está. parte de lo mismo. Ahí quizás es cuando hace referencia a esta intención de plantear cierto movimiento o acciones que a partir de repetir la figura se va dando. Cuando analiza, no sé si específicamente es esto lo que estás hablando, pero sí está esta referencia cuando se muestran, por ejemplo, caballos en distintas poses, lo que se está haciendo casi como si fuera, exageradamente mi comparación, pero un cómic en la actualidad, que esta secuencia te permite a vos representar cierto movimiento, cierto cambio desde lo temporal. ¿Se entiende? Hay diferencias, una cosa está incorporando esta intención de mostrar, en el caso de la pintura rupestre, acciones, por ejemplo, en la casa de los animales. Entonces aparecen estos hombrecitos muy del neolítico sintéticos en distintas instancias de
la acción de la casa. Entonces ahí es casi como si fuera una suerte de animación, llamarle, en distintas secuencias, pero eso no tiene nada que ver, no tiene necesariamente que ver con el grado de síntesis formal que tenga. Lo otro que vos te referís con respecto a este naturalismo que se abstracción mediante se sintetiza y aparece la forma representando con menos intención mimética de la realidad, de detalle, de hacerlo tal cual como lo perciben, sino que hay una síntesis, es una cosa. Ahí está hablando de lo formal. En cuanto a lo compositivo y a la repetición de algunos elementos, o en este caso esos clásicos cazadores que se ve uno tirando con flecha, el otro que está ya casi ejecutando al animal, lo que pretende es mostrar una serie de instancias de una acción determinada que se supone, todo esto lo infiere la historiografía, que servía pedagógicamente como para enseñar a la casa. ¿Se entiende? Aquellos que estarían entrenando de alguna manera o narrando de qué manera se daban esas secuencias respecto de la caza de los animales. Supongo que es eso, este tercero que vos decías. Sí, muy probablemente haya sido eso. Muchísimas Hago gracias. Hago un comentario más para agregar, porque me parece que es importante el punto, teniendo un poco en cuenta lo que vimos la semana pasada. O sea, habría que pensar, como les decía Danilo, en dos planos. Por un lado, un pasaje entre el Paleolítico y el Neolítico, que es de lo que habla Hausen en esos dos capítulos, un pasaje de estilo, que digamos que él habla como, bueno, porque considera que la prehistoria o este primer momento de los primeros grupos humanos forma parte del arte y por lo tanto hay un primer, dice él en un momento, hay como un primer movimiento en la historia del arte, un primer cambio de estilo, dice él, que se daría entre el Paleolítico y el Neolítico, que sería ese primer momento de la prehistoria y ese último, pasando por el medio, el periodo del Mesolítico. Pero él toma esas dos puntas, digamos, del periodo y dice que uno ve un cambio de estilo. Y lo que está haciendo en esos capítulos, sobre todo en el segundo, es pensar cuáles son los factores que produjeron ese cambio de estilo. Que no quiere decir que, como también conversábamos la otra clase, por la falta de registros, digamos, de fuentes que nos puedan dar información respecto a eso, no quiere decir que digamos que lo que diga Hauser sea palabra santa, por decirlo de una manera, respecto a cuál fue la razón. Él está como produciendo hipótesis al respecto, y lo que dice es que en general, como recién, claro, pusiste en el chat, en general uno asociaría el periodo de la prehistoria en relación al uso de las imágenes con el pensamiento mágico, pero que sería necesario separar entre el Paleolítico y el Neolítico un tipo distinto de pensamiento mágico. Por un lado, la magia en el Paleolítico, y por otro lado, el animismo, que es esa palabra que te encontraste, que un poco la conversamos a final de la clase pasada, tal vez por eso quedó ahí medio sin demasiado desarrollo, pero que aparece en el capítulo, digo, en la página sobre todo 30, él describe lo que es el animismo. Para hacer una definición básica, lo que él dice es que el animismo es empezar a pensar que el mundo está dividido en sustancias visibles e invisibles. Y entonces, por ejemplo, el ser humano sería cuerpo y algo más, que es aquello que se pierde cuando se muere, ¿sí? Por eso se dice la palabra animismo, porque viene de la idea de ánima, que es un, digamos, sinónimo a la idea de alma. Entonces lo que él dice es que por los hallazgos arqueológicos pareciera que en el Neolítico hay ya un registro de la muerte y por lo tanto, y que eso, considera él, hizo que de alguna manera se construyera como una visión diferente del mundo que la que tenía el Paleolítico, y que tal vez esa manera de empezar a abstraerse del plano más sensible para pensar, por ejemplo, en alguna deidad, en algún dios, alguna diosa, alguna creencia más allá, insisto, de lo que se ve directamente, es lo que él piensa que puede haber producido a la par la posibilidad de abstraer
símbolos, digo, la aparición de símbolos, la aparición de los entierros, de los ritos, de restos arqueológicos de ritos funerarios, todo eso lo asocia a lo del animismo. Por eso el capítulo se llama Animismo y Geometrismo, porque de alguna manera, en realidad, con esas dos palabras, lo que él va a hacer es marcar la diferencia con el Paleolítico. Mientras que en el Paleolítico habría un naturalismo enfatizado, por decir una manera, y magia, en el Neolítico habría animismo y geometrismo, como dice en el capítulo, en relación a la manera de representar. ¿Se entiende? Son como palabras que son paralelas, pero en distintos niveles. Magia, animismo, de la magia del Paleolítico hacia el animismo del Neolítico, y desde un naturalismo más enfatizado en el Paleolítico hacia una cada vez mayor abstracción y también geometrismo, justamente por eso, en el periodo del Neolítico. Y lo que él hace, lo que él está pensando es la relación entre esos dos planos, que insisto, no quiere decir que sea palabra santa, es su propuesta. Marta también a su manera lo dice, no de la misma manera, pero también está pensando en algo parecido. Pero digo, son dos planos distintos sobre los que él está argumentando de manera paralela, por eso aparecen los dos términos. No sé si se entendió, María Sí, me quedó Eugenia. muchísimo más claro. Buenísimo. Cualquier Muchas cosa gracias. te digo, en esa... Perdón. Muchas gracias. Ah, no, de Porque nada, bueno, no para eso había estamos. terminado de atar esas dos cosas, por eso. Está bien, sí, para eso revisamos los temas y está bueno que consulten después de revisar la bibliografía, porque bueno, sí, por ahí en el baile de la clase uno pierde una palabra por alguna razón y después necesita recuperarla, así que buenísimo que hayas revisado el texto. ¿Qué te pareció la lectura de Hauser? ¿Un poco mejor que Marta? No, no Más es o para menos. insultar a Marta, pero se me hace un poquito más clara Es un poco... el otro. Claro, sí. Sí, son distintos estilos, pero bueno, uno le va sacando lo que le sirve de Sí, cada uno. Muy bien, muchas gracias. de nada. Bueno, eso por mí, Dani. Estamos. Comparto entonces pantalla de una parte que les va a quedar, que es justamente la bisagra hacia los contenidos específicos de Historia 1 que van a arrancar con las escrituras, pero no cae, insisto en esto, como del cielo directamente arrancan un día las escrituras, sino que tiene un largo proceso que a partir, por suerte, de nuevos hallazgos y de posibilidades tecnológicas de datación, han permitido, no hace mucho tiempo, llenar algunos de estos huecos que siempre la historiografía va encontrando a partir de los hallazgos y de intentar recomponer un poco estos caminos del pasado. En ese sentido, en realidad, el libro tal vez más nuevo que está en la bibliografía, que tienen ustedes así algunos capítulos y se va a completar fundamentalmente con el recorrido de Historia 1, es un libro de Raposo y Costa, que es La rebelión de los signos, y en ese libro, como es bastante reciente, ya se incorpora este hallazgo que es de 2002. Yo sé que a ustedes les parece 2002, wow, allá lejísimo, pero en términos históricos y sobre todo en esta enorme antigüedad, fíjense que estamos hablando de 77.000 años antes de Cristo, en una cueva de África, la cueva de Blombos, se hallaron este pedazo de roca con incisiones que demostraban, es hasta ahora el hallazgo más lejano en el tiempo que tiene esta certeza de una serie de elementos punzantes, y que esto no deja de ser, esto que vemos atrás como estos
que veíamos piezas a partir de esta, incluso con anterioridad a la misma edad de piedra, ya hay elementos que tienen una intención, es netamente utilitaria, a diferencia de lo que marcan y analizan, rescata Raposo de otro libro, de mejor dicho, cita a un historiador francés, que escribe Los misterios del alfabeto, justamente otro libro, que es citado en La rebelión de los signos como el antecedente más lejano de una intención de dejar huella, pero que no que tiene que ver con la intención, por ejemplo, de estas puntas de flecha que tenían la intención para la caza. Este hallazgo, en realidad, acá está ampliado, digamos, esto que es fundamental, porque marca una serie de decisiones que tienen que ver indudablemente con la intención de dejar un tipo de registro. Obviamente que no podemos saber cuál, más que inferir dentro de un razonamiento lógico de cuáles eran las intenciones, pero indudablemente que esto no tiene una función práctica, sino más que esa de probablemente de ayudar al registro o a la cuenta de algo, o marcar de alguna manera este testimonio de una secuencia particular o de una cantidad X. Y esto, aunque parezca hoy como algo obvio, en realidad en estos momentos, estamos hablando, imagínense, casi 80.000 años antes de Cristo, pasa a ser un hallazgo fundamental, porque lo que evidencia es que en ese momento el hombre sí da un paso por sobre lo utilitario y tiene esta capacidad simbólica de que algo, aunque no sepamos qué, cada una de estas muescas hechas intencionalmente y evidentemente hechas con una voluntad de dejar este registro, algo significaban. Y si algo significaban, ahí ya está presente justamente esta capacidad simbólica tan propia del ser humano de vincular algo, en este caso, aunque les parezca súper elemental, de una línea trazada o esculpida en una piedra, eso per se no es un dibujo de algo. Esta referencialidad que hablábamos recién no existe porque estamos en un grado de abstracción tal por economía de que estos son nada más que una serie de trazos. Y ahí esto es lo que evidencia y es lo que tanto Watling, que es el que escribe Los misterios del alfabeto, como Raposo cuando lo recupera en La rebelión de los signos, plantean como una evidente capacidad simbólica de ese casi primate que era de ese hombre tan lejano a las condiciones del Homo sapiens. Sin embargo, ahí ya estaba esta intención evidente de simbolizar algo a través de estas líneas entrecruzadas, que no importa que no podamos decodificarla, porque de hecho es tan elemental que no componen un sistema decodificable, por supuesto, como hay muchos que vamos a ver a lo largo, sobre todo al inicio de Historia 1, que vamos a ver que hasta el día de hoy no tenemos manera de decodificar ese significado de una manera clara. Pero lo que sí podemos capitalizar es ubicar temporalmente, y por eso a través de las nuevas técnicas, hasta hace unas décadas la datación más fiel a nivel científico era la datación por carbono 14, y en realidad ya en el 2000 se hacen esto como se sigue haciendo, por ejemplo, lo vamos a ver allá cuando estemos promediando casi Historia 1, vamos a ver cómo se han actualizado dataciones a partir de las técnicas de fotoluminiscencia y luminiscencia fosforada y
registro a partir de la incorporación del láser en una cantidad de técnicas que permiten visualizar de alguna manera, lo pongo entre comillas, porque en realidad es a nivel de información, capas que están por debajo de las visibles. Entonces, volviendo a esto, lo que evidencia, y es lo que rescata Raposo en este libro, La rebelión de los signos, es que ya acá hay un antecedente de lo que van a ser las protoescrituras. El camino, por lo menos hasta lo descubierto hoy, arrancaría allá lejísimo en los 77.000 antes de Cristo, cuando el hombre empieza a trazar de alguna manera intencional, mediante, aunque sea primaria, una capacidad simbólica para dejar registro de algo. Para llegar a la escritura, Raposo rescata la definición de escritura que Oaknin, de los misterios del alfabeto, plantea en el 97. Y dice que la escritura no existe más que a partir del momento en que se constituye un sistema organizado de símbolos, de signos o de símbolos por medio de los cuales podemos materializar y fijar claramente todo lo que pensamos, sentimos y sabemos expresar. Este camino hacia la escritura, sobre todo en este sentido, sistema organizado de signos, lógicamente que no lo pueden, es lo que les decía, no tienen ustedes que pensarlo como de un día para otro, que algún iluminado de la nada elabora un sistema completo de signos. Los signos se van, así como veíamos estos tan lejanos antecedentes, se van a ir cargando de sentido, van a ir mutando, incluso algunos van a ser abandonados, y eso nos pasa hasta con lo mismo que ustedes están escribiendo hoy, tomando apuntes o leyendo. Hay un movimiento normal en todas las lenguas y los mecanismos de comunicación que se va dando culturalmente de una manera gradual, en el cual obviamente que nosotros medio que no nos damos cuenta cómo esto se va moviendo. Pero como decíamos, creo que la semana pasada, es que mencionamos la otra, estos signos que hoy parecen tan evidentes para ustedes como una arroba, y si ven en la historia, son signos que en determinado momento se cargaron de un contenido, después fueron por obsolescencia abandonados. En el caso de la arroba, que terminaba siendo una medida particular de unidad de peso, termina